Con Ana Isabel Moreno. Ella es esposa y madre a través de la adopción de 2 niñas, es psicóloga y especialista en terapia cognitiva, está formada en crianza, adopción, apego, trauma y es terapeuta tanto infanto-juvenil. Tiene experiencia en acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas y terminales y hace 6 años que se dedica a hacer pedagogía de la adopción y acompañando a familias y a personas con temas relacionados con adopción y crianza. Ana Isabel, es un placer tenerte, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, en primer lugar, agradecer 2 cosas. Una, que se sigan generando este tipo de espacios para aprender, reflexionar, compartir, ¿cierto? Porque me parecen súper valiosos. Y en segundo lugar, pues que me hayan invitado a participar. Qué rico estar aquí. Ese es el nombre, pues, como de la intervención que voy a hacer, que yo, cuando me invitaste, yo en primer lugar, yo decía, bueno, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Este es uno de los temas que más me apasionan, pero no sabía exactamente de qué, como en qué tópico hacerlo. Y dije, bueno, no, pues como que donde se confluya la experiencia que tenés como mamá, porque pues soy mamá de 2 niñas que llegaron a través de la adopción, ellas no son hermanas biológicas entre ellas, fueron 2 procesos de adopción, y lo que escucho en la consulta y las reflexiones que he hecho, y entonces eso es lo que estoy trayendo el día de hoy. Y quería comenzar como que nos preguntáramos cuál es el camino que lleva tanto a padres y a hijos a confluir en este proceso o en este encuentro de adopción, y cómo la crianza, que es lo que estamos hablando en este momento, está permeada por las historias de ambas puntas como de este espectro, ¿cierto? Entonces, traía preguntas como estas, espérate que aquí, listo, aquí voy a... Y entonces dije, bueno, ¿qué lleva a un padre o una madre a que piense en la adopción como una forma de hacer familia? ¿Qué es lo que he visto yo en la práctica? Entonces, primero, la infertilidad o la incapacidad de engendrar, porque estoy solo, porque no tengo cómo hacerlo, ¿cierto? El no querer someterse a un proceso de fertilidad, sea en pareja o porque estoy solo. El considerar la adopción como una manera de poder hacer familia o ampliarla, pues sí, es una idea que tengo en la cabeza y la quiero materializar. Y el tipo de adopción que en Colombia, no sé si se llama así en todo el mundo, y se llama adopción determinada, y es cuando se sabe a qué niño, niña, adolescente se va a adoptar, sea porque es un familiar, sea un niño, niña, adolescente que está en vulneración de derechos, o porque es el hijo o la hija de mi pareja, ¿cierto? Estas son como las motivaciones que yo conozco que hacen que un padre o una madre llegue a la adopción. ¿Y qué camino recorremos los papás para llegar ahí? Pasamos por el deseo de querer ser padres, o sea, o de tener un hijo. Algunos nos enfrentamos a la infertilidad, ¿cierto? Y todo lo que lleva el poder aceptar, el no poder concebir. En otros no es eso porque lo tienen claro que va a ser una adopción, pero sí es importante que se haga un duelo al hijo biológico. Y yo digo que es importante siempre hacer este duelo, y a los que somos infértiles, a la infertilidad, y que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo yo saber que no voy a engendrar, pero a diferencia de que no va a llegar a ese lugar un hijo que yo voy a conocer desde el principio, sino un niño, una niña que ha pasado por unas situaciones que yo desconozco y que hoy tengo que acompañar. Entonces, este es como el recorrido que hace que como papás lleguemos a este lugar. Y esto se mezcla con los deseos y las expectativas. Entonces tenemos deseos y expectativas en diferentes frentes. Por ejemplo, frente al niño, niña, adolescente, frente a su físico, frente a su estado de salud, frente a su historia personal, frente al recorrido que ha tenido. Se ha pasado por varios, aquí le llamamos hogares sustitutos o familias de acogida, o si ha estado en instituciones.
Entonces, si me va a querer, si voy a lograr quererlo, si va a haber una conexión. Bueno, hay otras expectativas que es frente a nosotros mismos, frente a ese rol de padre o madre. ¿Cómo seré yo de mamá o papá? ¿Me pareceré a lo que hicieron conmigo? ¿Quiero hacerlo de una manera diferente? ¿Seré que cumplo esa expectativa que tengo en mi cabeza? ¿Cierto? Otro es frente a la familia que se conforma, o sea, cómo ya estando, si estoy en pareja, o si tengo otros hijos, o si son yo sola o solo con este niño o esta niña, cómo se va a dar eh, esta afiliación, ¿cierto? Y frente a la sociedad o a la comunidad que nos rodea. Dentro de la familia también está eso y es la familia extensa, si va a ser aceptado o no, si va a ser igualmente querido. Y mis amigos y los sitios donde yo voy a estar con este niño o esta niña, cómo reaccionarán frente a la realidad de esta familia que fue conformada a través de la adopción. Y todo eso hace parte, o sea, ustedes dirán, bueno, y Ana, ¿y vos por qué estás hablando de todo esto si vamos a la crianza, lo que yo voy a hacer directamente con el niño? Y lo que yo he visto en lo personal y en la consulta es que todo está permeado por este antes, ¿cierto? Y este antes estoy hablando solamente de la adopción, porque si yo no he hecho ese duelo, por ejemplo, la fertilidad al hijo adoptivo, si yo no he sensibilizado a mi familia, si yo no sé hablar de adopción y de orígenes, yo cómo me enfrento y cómo acompaño a mi hijo en eso y cómo lo oriento. Y parte de la crianza es orientarlo en aceptar y adaptarse a esta situación. Quiero traer esta frase que me encanta de Monse que dice, pues si el duelo por la pérdida del hijo biológico no ha tenido lugar, el hijo adoptivo sería el sustituto del biológico, sin tener la oportunidad de ser apreciado por quien es, en lugar de ser el mero sustituyente de una carencia. También eso es importante, o sea, cuando yo pongo al hijo adoptivo en el lugar del biológico, no le estoy permitiendo ser identificado, no le estoy permitiendo ser y no le estoy permitiendo conectar, ni yo me estoy dando la posibilidad de reconocer la forma en que llegamos a ser familia y la forma en que tenemos que adaptarnos y enfrentarnos a esta vida familiar. ¿Qué creencias tenemos los papás antes de que lleguen los niños? Mi hijo, mi hija, seguro ha pasado por situaciones terribles, pero este deseo tan inmenso que tengo de ser madre o padre hará que él me reconozca como tal y su vida cambiará. O sea, hay mucha motivación, hay mucho amor, hay muchas ganas, como decimos, y creemos que eso va a bastar para que el niño, la vida se le arregle cuando llegue a nuestra casa. El amor que tengo para dar es tan inmenso que todo lo curará. Como el dicho que dice, el amor todo lo puede. Y cuando mi hijo o mi hija llegue, se adaptará a nuestra forma de vida y aquí se encontrará lo que necesita para ser feliz. Yo insisto mucho en algo. Yo pienso que cualquier hijo, sea adoptado o sea biológico, no llega a nuestras vidas. O sea, nosotros estamos aquí, pero no, esos niños están empezando su vida y somos nosotros los que llegamos a la vida de esos niños. Y cuando nosotros entendamos eso, va a ser más fácil conectar con sus necesidades y con el tipo de crianza y acompañamiento que necesitan. En cambio, cuando creemos que nosotros vamos, recogemos al niño, lo traemos y él se tiene que acomodar, lo dejamos de ver y nos seguimos viendo a nosotros, seguramente en un patrón de crianza adultocentrista, donde el niño se tiene que acomodar a esas necesidades o a ese ritmo que yo llevo. ¿Vale? Y ¿de dónde vienen nuestros hijos? O sea, cuando un niño, o sea, a veces a mí me causa un poquito como, ¿qué será? Sí, como que me parece como algo de humor o como algo que me da risa, pues sí, me incluyo yo, y es que creemos que el niño no ha pasado por nada, ¿cierto? Y que eso no tiene un efecto sobre ellos, y que nuestro hijo va a salir, pues como que va a empezar de cero cuando llegue a nuestra casa. Y yo siempre cuento, o sea, si una mamá queda en embarazo y es una mamá que está súper consciente de ese embarazo,
se cuida, come de una manera, se prepara. Bueno, aquí en Colombia inclusive hacen todo un proceso de estimulación, ¿cierto? Se ponen unas agujitas como es que de la felicidad, bueno, un montón de cosas. Si nosotros creyéramos que toda esa preparación, esa conexión que está haciendo esa madre con ese niño no funciona, pues ¿para qué se hace, cierto? Lo que quiero decir es que si desconocemos eso, ¿cómo vamos a pensar que el niño o la niña que llega a nuestra vida no tuvo también una conexión con esa madre biológica o con ese origen y después con todo lo que ha tenido que transitar antes de llegar a nosotros? Por eso digo, para que un niño llegue al sistema y finalmente tenga que ser adoptado, es porque ha sufrido pérdidas y ha sufrido heridas. Entonces no puedo ignorar eso. Y entonces es muy importante, ya Gina ha dicho cosas y varios de mis compañeros panelistas, y es que estos niños tienen unas particularidades en la formación de esa vinculación y de ese apego. Entonces, por ejemplo, las figuras de apego van cambiando. Muchas veces los niños no están en un solo hogar sustituto o en una sola institución, o estuvieron un tiempo con su familia biológica y después, o sea, conocieron ese estilo como de familia y después tuvieron que pasar a una institución o a otra familia. Las primeras figuras de apego no fueron eficaces, ¿cierto? O no sanas, o no positivas, o no confiables. O estuvieron en contextos institucionales donde no hay una figura clara de apego, pues porque no está todo el tiempo la misma persona, porque tienen estilos diferentes, ¿cierto? En situaciones como estas puede haber apegos menos sanos, porque por todo lo que caracteriza esta ambivalencia y esta inestabilidad. Y algunas veces pueden estos niños llegar o a tener apegos patológicos o apegos no seguros. Bueno, la experiencia de adversidad deja una huella profunda en el sistema de apego, ya que introduce una distorsión de los vínculos y de los modelos de relación. Entonces, haber crecido con apego no sano, ¿cierto? Puede hacer que haya una huella, ¿cierto? Y que haya unas estrategias que el niño o niña adolescente ha desplegado para poderse adaptar, para poder sobrevivir. Y esas estrategias son con las que van a llegar a nuestros hogares. Estoy diciendo todo lo que nosotros como papás muchas veces no tenemos en cuenta y con las mejores de las intenciones queremos empezar una crianza de cero sin tener esto en mente. ¿Y cuáles serán las expectativas y los deseos de los hijos que llegan a su familia a través de la adopción? Porque muchas veces estamos pensando en lo de nosotros. Bueno, y le voy a poner este cuarto, y lo voy a meter a este colegio, y le voy a presentar al primito, voy a hacer. Pero bueno, ¿y cuál es la necesidad o la expectativa que tiene de esa llegada, cierto? Esa expectativa que tiene que ver con lo que ya ha vivido, ¿cierto? Muchas veces piensan que están de paso. Bueno, listo, ¿y cuándo voy a volver a mi casita? Por ejemplo, dicen algunos, o cogen la mochila para irse. La mochila, digo, es porque acá, por ejemplo, en Colombia les entregan algunos objetos personales cuando han estado en otro hogar. Entonces, a veces que cogen eso y como, bueno, listo, ya estuvo muy bueno este paseo, este fin de semana, pero ya quiero regresar a lo conocido. ¿Qué ha tenido que pasar ese niño o niña adolescente antes de llegar a esta familia? ¿Y cuántas veces hemos leído ese expediente? ¿Cuántas veces hemos tenido en cuenta ese pasado, esa trayectoria que ha tenido ese niño para llegar? ¿Tenemos todo esto en cuenta a la hora de pensar en ejercer la crianza? Bueno, ese es un lado. Yo también, así como estaba ahorita Beatriz, dije voy a buscar una definición de lo que es crianza y me encontré esta en esta página de Red Papás y dice: la crianza es el proceso de acompañamiento que hacemos los adultos cuidadores de las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de promover su desarrollo y autonomía para que puedan desenvolverse de manera satisfactoria en el mundo social. Y es importante que la tengamos ahí en cuenta, ¿cierto? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para poder llegar a este objetivo? Somos los adultos los que a partir de nuestra sensibilidad y estimulación propiciamos las conexiones cerebrales encargadas del desarrollo físico, intelectual, social y emocional. Y la crianza es, en definitiva, en el desarrollo del ser humano y marca la vida para siempre.
Y lo que estoy queriendo decir también es que estos niños tuvieron un acompañamiento antes de llegar a nosotros. Ellos tuvieron la mayoría adversidad temprana y esa adversidad, miren lo que dice aquí, tuvo como un impacto sobre las conexiones cerebrales encargadas del desarrollo físico, intelectual, social y emocional. Entonces, yo voy a recibir un niño en casa o me voy a encontrar con un niño que yo voy a llegar a su vida de 4 años y tengo las expectativas de un niño de 4 años, pues de tener en casa un niño de 4 años, pero es que en realidad si este niño ha pasado por varios hogares sustitutos, si ha tenido maltrato o malnutrición, pues no ha tenido las condiciones necesarias, no ha habido un adulto sensible y que haya logrado estimularlo para que tenga ese desarrollo esperable a los 4 años, y por eso también nuestra crianza tiene que estar ajustada a la realidad de nuestros hijos y no a lo que dicen los libros o las guías, ¿cierto? Nos pasa mucho cuando vamos donde el pediatra, si es un pediatra que no está sensibilizado, no está la curva, no ha logrado esto, ¿cierto? Pero bueno, vení, es que por cuántas cosas ha pasado, antes tiene otras habilidades o tiene otros caminos que ha recorrido y que no estamos teniendo en cuenta hoy en esta evaluación que estamos haciendo. Y las preguntas que nos debemos hacer son como, ¿desde dónde ejercemos los padres y las madres la crianza de nuestros hijos? Muchos decimos, es que no existe un manual para aprender a ser padres, o los hijos no vienen con un manual para nosotros saber cómo criarlos a ellos definitivamente. Y se dice que se aprende a ser padre o madre cuando se es hijo. Entonces, esta es una frase que suena como muy superficial, pero en realidad es muy profunda. Me estoy haciendo voluntaria en un programa de restablecimiento o restablecimiento de derechos de un niño que ha sido vulnerado. Y voy a seguir derecho y no me voy a preguntar sobre qué pasó con mi crianza, sobre qué huellas tengo yo y qué cosas tengo que procesar yo para poder estar lo más equilibrada posible y poder de verdad ver a este niño, niña, adolescente, ¿cierto? O sea, a veces la expectativa está en cómo está el niño y en no cómo yo me estoy llegando a posicionar en ese rol de criar. Y Gina lo decía ahorita, es importante que evaluemos cuál es el tipo de apego que hemos desarrollado nosotros. Recuerden que el apego se desarrolla desde el menor hacia el cuidador, pero marca la forma en que nosotros nos relacionamos si no hacemos un cambio después de que ya somos adultos y ya podemos ser nosotros los que cambiemos esa forma de relacionarnos. Y Mary Mendy, creadora de la entrevista de apego adulto, encontró una correlación significativa entre el apego de los padres y los hijos, señalando que se puede predecir en un 75% el apego de los hijos según sea el de los padres. Porque claro, o sea, aunque la relación de apego va del niño al padre, las condiciones que está proporcionando ese cuidador hace que ese niño responda o ese niño saque ciertas estrategias, ciertas conductas de apego para desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, cuando nos encontramos con niños con apego evitativo, tenían padres que no recordaban experiencias de apego en su infancia, que no reconocían haber tenido unos padres como ahí presentes, a su vez que no escuchaban sus necesidades y que negaban la importancia de sus emociones. Papás muy prácticos, papás que no conectaban, y entonces estos niños se vuelven un poquito autosuficientes. Y puede suceder que cuando llegue el niño por adopción, ¿cierto? Después de haber estado en una institución o en un hogar donde tenía unos cuidadores con estas características, donde el cuidador no era suficientemente presente o conectado, y los podemos ver como muy autosuficientes. Ay, no, perfecto, tiende la cama, hace todo, no, este niño es perfecto, pero en realidad es un niño que no está conectando. O sea, nosotros en principio deberíamos trabajar un poquito para que dependa un poquito de nosotros. No porque queramos que sea un niño dependiente y ansioso, sino porque sea un niño que sepa que estamos para él, que podemos cubrir necesidades, que lo estamos acompañando. Entonces, el niño pudo haber
pasado por situaciones de negligencia y puede haber manifestarse como esta independencia o autonomía que les contaba. Y si una madre o padre es evitativo, tenderá a manifestar, aunque sea de forma no verbal, molestia ante las demandas emocionales de sus hijos o ante su deseo de contacto físico. Vuelvo y digo, entonces, un niño que viene así, si yo había desarrollado también un apego evitativo, pues va a pasar que voy a perpetuar esto si no hago conciencia de esa situación. ¿Qué se esperaría? Transmitir al niño que ahora son los padres quienes lo van a cuidar, lo que les estaba comentando ahorita, y que puede confiar en nosotros y que nos puede pedir ayuda. Voy a ir como adelantando porque veo que el tiempo va pasando. Niños con apego ambivalente, tenían padres con apego preocupado y esto les lleva a vivir con temor a cualquier cosa, con lo que no dejan espacio emocional para su bebé a desarrollarse. O sea, papás que tampoco permiten, o sea, que dudan, que son nerviosos, que entonces el niño se siente que esta figura no responde, o sea, no genera confianza. Y son niños que van a querer siempre estar ahí pegados, o sea, que no van también a lo contrario, tener cierta autonomía, pero desde un apego seguro que les permita como alejarse y explorar con la seguridad de que ese cuidador va a responder en el momento que lo necesite. ¿Qué consecuencias tienen estos apegos en un niño o una niña? No necesariamente esto es importante, porque también a veces hablamos de tantas cosas que les suceden a nuestros hijos que han pasado con adversidad temprana y a veces tendemos a patologizarlos, o sea, como que todo va mal con ellos porque sufrieron esa adversidad, porque han sido adoptados. Entonces necesitamos llegar como a un equilibrio entre no pensar que todo es normal, pero tampoco pensar que todo es absolutamente debido a eso. Entonces es tener como una agudeza visual, por decirlo, y responder a ese momento en específico y tener la estrategia adecuada para hacerlo. Aquí dije lo de no patologizar, no minimizar y bueno. ¿Qué debemos hacer los papás entonces? Primero, es importante que terminemos de hacer ese duelo a ese hijo biológico. Después es reconocer que su hijo perteneció a otra familia, todo lo que se ha hablado en principio, porque también pasa lo que hemos hablado de la fidelidad, ¿cierto? Con los padres adoptivos. Entonces, el niño puede tener preguntas, puede tener, sí, como baches en su historia, en crear su propia identidad, pero cuando ve que se le dificulta, le genera vergüenza o temor al papá o a la mamá hablar de esto, pues lo que va a preferir es proteger al papá sin terminar de responder a esa necesidad que tiene de conocer su historia y de integrarla a su nueva historia en su familia adoptiva. Y una vez resueltas estas dos anteriores, darse cuenta que para que sea esa relación funcione debe convertirse en un tutor de resiliencia o en un papá terapeuta del apego, o lo que hemos hablado de ejercer una disciplina, una crianza terapéutica. Bueno, listo, ya hemos dicho que debe reconocer su propio estilo de apego. Yo me quiero pasar a eso porque creo que me faltan solo como 3 minutos. Y bueno, esto lo recojo de Barude y de Marjorie y D'Antañan, que dicen que los menores de edad con afectación del apego, trauma y a menudo problemas del desarrollo precisan de adultos capacitados para asumir un acompañamiento de naturaleza y efecto terapéutico. Y en otra exposición que yo hacía, decía que es muy importante reconocer ahorita toda la información que estamos recibiendo sobre crianza respetuosa, y nuestros niños por adopción necesitan una crianza respetuosa, pero adicional necesitan una crianza terapéutica, o sea, necesitamos ejercer actitudes y estrategias que ayuden a que se rehabiliten, o sea, es pensar como que tienen una herida o tienen una fractura y necesitan algo que haga que vuelva a funcionar bien, ¿cierto? Que no podemos ignorar que ahí está, que hay una cicatriz y que hay que acompañar. Bueno,
Esto lo recoge Íñigo Martínez, dice procesos por los cuales cuidadores y referentes pretenden rehabilitar y promover la resiliencia secundaria. Ese es otro tema que es importante y es que cuando los niños han estado en ambientes sanos, desde el comienzo de vida van creando una resiliencia, o sea, son capacidades, cuando el niño ha recibido es capaz después de dar y es capaz de enfrentarse, porque han sido vistos, porque han tenido cuidadores disponibles, sensibles, dispuestos, ¿cierto? Cuando un niño no ha tenido esto en principio de vida, aprende que se tiene que defender, que tiene que sobrevivir como sea, y aprende unas estrategias que después no son tan adaptativas, por ejemplo, cuando llegan a su familia ya adoptiva. Pero si la familia tiene esto en cuenta y reconoce que estas estrategias les sirvieron para haber llegado hasta acá y con paciencia, dedicación y con acompañamiento, porque yo preciso que el principal acompañamiento es el de los papás y el de la familia, que son su nueva red, ¿cierto? Van a tener como toda la claridad, la confianza y la paciencia y la persistencia de acompañar a que este niño, que en principio no pudo tener esa resiliencia primaria, hacer una resiliencia secundaria que le permitirá enfrentarse a los avatares de la vida de una mejor manera. 4 elementos que son importantes para ejercer esta crianza terapéutica. Entonces, seguridad, que se da con la presencia, o sea, cuando el niño ve que hay presencia, yo digo mucho, no es solamente tiempo de calidad, sino que se necesita tiempo, se necesita presencia para que el niño esté seguro de que sí está acompañado. Contención, cuando el niño se desborda, tiene a alguien que lo ayuda a regresar a su equilibrio. Sintonía, alguien que lo ve, alguien que reconoce lo que le pasa. Y cuidado es todo lo que desplegamos para que pueda estar bien en el día a día. ¿Y cuáles son los pilares de esa crianza terapéutica? Primero y súper importante, el reconocimiento del daño. No pensar, yo tengo personas que dicen, no, ya llego a mi casa, yo ni esta minuta que me dan de cómo vive el día a día, ni este expediente. Ya, yo soy su papá, su mamá y listo, la vida sigue aquí. No estoy reconociendo lo que sucedió aquí para atrás y el efecto que ha tenido para lo que pasa de aquí en adelante e inclusive el efecto que tiene sobre esta familia. Y el segundo pilar es la rehabilitación, crear contextos para que pasen cosas. ¿Y cuáles son las competencias parentales avanzadas que necesitamos los padres para ejercer esa crianza terapeuta? Es un apego seguro resistente, o sea, cómo genero, primero, cómo cuestiono mi apego, cómo hago ese procesamiento de mi propia historia y de ese estilo que yo estoy teniendo para relacionarme con el niño y para crear ese contexto que le ayude a crear esa resiliencia secundaria y tener un apego más seguro, y la sintonización, que el niño se sienta sentido, que se sienta que respondemos, que estamos ahí como con ellos. Siempre tener en cuenta que la relación está por encima de todo. A veces queremos poner límites claros, poner rutinas y por defender esas rutinas pasamos por encima del vínculo. Entonces, es ver cómo se puede negociar, cómo se puede redefinir o cómo se puede hacer de una forma amable sin ir en contra del vínculo esa rutina o ese límite. Y siempre tener claro que aunque el niño tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse, para aceptar y para continuar, la rehabilitación está en manos de nosotros, es responsabilidad de nosotros. Bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Siempre digo que la adopción es una apuesta a la que yo le invierto y qué rico que sigamos teniendo estos espacios para poder ser cada vez mejores profesionales y mejores padres. Ana Isabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda tu ponencia, por esta información que nos has transmitido y también por todo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Es un placer, ¿no?, ver cómo en todos los países se va trabajando y se le va dando un lugar a todo el tema de la adopción. Entonces,
pues pienso que se necesitan muchísimos profesionales para poder ir atendiendo todo lo que va saliendo con este tema, o sea que muchas gracias por tu trabajo. A ustedes. Yo quiero añadir una cosa y es importante porque estamos personas de diferentes nacionalidades acá. Yo le doy como un valor muy importante es a crear comunidad. Nosotros acá en Colombia y hay algunas personas de otros países, hemos creado un chat. Y al principio era un chat como muy, ay, sí, mi hijo, qué maravilla, pero ya estamos poniendo en común nuestras dificultades, las dificultades de nuestros hijos, tantas cosas, y eso hace que no nos sintamos solos, que veamos otras formas de enfrentarnos a esas dificultades diarias y a información. Por ejemplo, muchos de los que están acá son personas que a través de esa comunidad nos pasamos este dato, por ejemplo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.